RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se habla libertad por RCR 750. Un gusto escucharles nuevamente en vivo, 11:04 de la mañana, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. De igual manera, importante recordarles nuestros puntos de comunicación. Siempre nos gusta escucharlos, estar en contacto con ustedes y hay muchas maneras de interactuar. Por supuesto, a través de la vía telefónica por el 0212-482-9750. De igual manera, también a través de la mensajería de texto. Pueden enviar sus mensajes de texto al 3456, que es igual a Dilo. Y en todo lo que son nuestras redes sociales, a través del Twitter, @RCR750, el Periscope igual, @RCR750. Y como siempre decimos, en caso de que haya cadena y para la maravillosa diáspora venezolana que siempre nos sintoniza, que está pendiente de todo lo que hacemos y decimos y analizamos, también pueden vernos a través y sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, y mis redes sociales personales en Twitter @Uruchurtu y en Instagram @Pedro Uruchurtu. Y bien, antes de comenzar, tenemos por acá un servicio público. Vamos a comenzar con esto. Para la señora Irma Pérez, requiere cefadroxilo de 500 miligramos. Señora Irma Pérez, cefadroxilo de 500 miligramos. Quienes quieran y puedan ayudarla, pueden comunicarse con ella a través del 0424-227-5127, 0424-227-5127, cefadroxilo de 500 miligramos para la señora Irma Pérez. Y bien, hemos tenido una semana bastante digamos, ajetreada, si lo vemos desde el punto de vista político. El principal tema, por supuesto, se dio en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en lo que fue su Asamblea General número 48, llevada a cabo en Washington, y que precisamente lo analizamos el día martes cuando estábamos aquí en el programa de María Corina. Comentábamos la importancia o lo que se estaba esperando ese día, y finalmente pues se aprobó una contundente resolución que no solamente le da pie, entendiendo que la Asamblea General de la OEA es la máxima instancia de esa organización, da pie a que los estados de la región puedan tomar decisiones y acciones más contundentes contra el régimen de Nicolás Maduro, entiéndase sanciones financieras, sanciones individuales y por supuesto medidas de tipo diplomática como restricción en cuanto a ingresos o visas, etcétera, sino que también abre el paso para la eventual suspensión de Venezuela y del régimen venezolano en la Organización de los Estados Americanos. Así que se espera en las próximas semanas una sesión extraordinaria de esta Asamblea General para volver a debatir el tema venezolano y finalmente ver, en primer lugar, si se tienen los votos para suspender a Venezuela y, por supuesto, pues para seguir debatiendo el tema. Lo importante, como lo decíamos y lo analizamos toda esta semana, se rompe el silencio de la región después de 20 años de mucha complicidad, de mucho silencio y de mucha soledad por parte de los factores democráticos del país. Hay un consenso regional en que en Venezuela hay una crisis, incluso en las abstenciones, porque algunas veces leemos las abstenciones como alguien que está a favor de la dictadura y claramente se puede entender como que son países que no quieren tomar partida, pero no es menos cierto que estos países en su mayoría hasta hace unos años votaban a favor del régimen de Venezuela. De manera que ver que hoy se abstienen al menos es un paso distinto. Sorprende el caso de Nicaragua, pero entendemos que su propia situación interna hace que precisamente el dicho que dice que cuando veas las barras de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Seguramente para que no le salpique el tema a Nicaragua prefieren abstenerse. El caso de Ecuador, que además ha hecho una propuesta, vamos a estar debatiendo parte de eso en esta introducción al programa, sobre una propuesta de consulta o de referéndum consultivo, que ya vamos a discutir sobre eso, y la posición también de República Dominicana, que como saben hasta hacía nada había sido pues la promotora y la anfitriona, mejor dicho, de esa cuestión que llamaron diálogo en este país, que no terminó siendo sino sencillamente una burla más, y el gobierno dominicano lo ha entendido. De manera que estamos viendo una región aglutinada en torno a que en Venezuela hay una crisis y que sobre todo entienden que en Venezuela hay una crisis de tipo no solamente regional, es incluso mundial, cuando estamos viendo no solamente lo que significan temas de seguridad por las implicaciones que tiene el régimen venezolano, sino también por la crisis de migración y el éxodo masivo que estamos viendo a través de nuestras fronteras, que por supuesto cada vez es más
contundente. Justo estamos viendo aquí en el portal del nacional.com que el puente internacional Simón Bolívar es el nuevo aeropuerto de Maiquetía. Estamos hablando de que entre 30.000 y 40.000 venezolanos a diario cruzan la frontera de Venezuela con Colombia. Por supuesto, hay un número importante que retorna porque suelen cruzar pues para conseguir alimentos o porque estudian o trabajan del lado colombiano, pero también un número importante de ese vastísimo número se queda en Colombia. Y es lo que estamos viendo. Está ocurriendo esto en la frontera. Veíamos también el día martes un importante encuentro en la frontera entre María Corina Machado y el candidato presidencial por el Centro Democrático Iván Duque, donde precisamente ponían esto sobre el papel, ¿no? Y volviendo al tema de la OEA, el otro tema importantísimo que amerita atención tiene que ver pues con la denuncia que ya el propio secretario general de la Organización de los Estados Americanos a partir de una comisión de expertos determinó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y ya Chile, entre otros países, han dicho que van a proceder a solicitar una investigación ante la Corte Penal Internacional para que Nicolás Maduro y otros responsables por esta violación a los derechos humanos sean juzgados en la Corte Penal Internacional. De manera que crece la presión internacional sobre Venezuela y precisamente esto lo quiero regresarme a lo que les comentaba de Ecuador. Cuando estamos viendo la presión que está sobre Venezuela, no solamente de la región, sino del mundo, cuando vemos a las principales potencias del mundo discutiendo el tema de Venezuela, cuando vemos que el G7, las principales 7 potencias del mundo están preocupadas por lo que está pasando, cuando vemos el G20, que es también las potencias y sobre todo aquellas de carácter económico, las más importantes del mundo, van a discutir el tema Venezuela durante todo este año en sus diferentes reuniones, cuando vemos a la OEA prácticamente desconociendo lo que ocurrió el 20 de mayo, reconociéndolo como un fraude, y por lo tanto no hay legitimidad de origen en este caso para Nicolás Maduro ni para quien se sienta en la silla de la OEA en Venezuela, no deja de preocupar que cuando toda la región está tomando una postura absolutamente contundente frente a lo que pasa en Venezuela, el gobierno de Ecuador hace una propuesta que para muchos debería ser, además de sorprendernos, carece de sentido, porque el gobierno de Ecuador ha propuesto que se haga una consulta, una especie de referéndum consultivo en Venezuela, para que sea la ciudadanía la que decida si lo del 20 de mayo carece o no de legitimidad. Esto no deja de preocuparnos, porque si algo quedó claro el 20 de mayo, cuando más del 80% del país no salió a convalidar lo que ese día estaba ocurriendo, es que la gente no reconoce ese proceso. De manera que después que toda la comunidad internacional y que incluso parte de la oposición democrática que ha dicho que eso era un fraude, que fue absolutamente un proceso espurio y viciado, ha dicho que no lo reconoce, caer en la dinámica distractiva de Ecuador, que mucho le podemos agradecer la iniciativa, pero no nos ayuda en el sentido de que prácticamente estaríamos siendo incoherentes al haber desconocido un proceso y ahora ir a un proceso para consultar si lo reconocemos o no. Es decir, esa no puede ser la ruta. Y además, preocupa mucho porque, insisto, pareciera que la comunidad internacional tiene una postura muy clara, una postura muy decidida frente a lo que va a hacer en Venezuela, que no necesariamente apunta a lo electoral en primera instancia, porque ya entienden que a partir de lo del 20 de mayo, la solución, pues el régimen de Nicolás Maduro se encargó de cerrar la vía electoral y por eso están buscando la manera de presionar para que se reabra. Si queda claro esto y la comunidad internacional está tan decidida a actuar, ¿cómo es posible que algunos voceros de la oposición hoy estén diciendo que van a considerar la opción de Ecuador y que sobre todo le van a pedir a la Asamblea Nacional, que ya reconoció en una sesión pasada el fraude del 20 de mayo, una consulta para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con lo que pasó ese día? Creo que el país demanda coherencia en este momento y sobre todo coherencia de cara a lo que el propio mundo está diciendo sobre Venezuela. De manera que no le podemos seguir exigiendo al mundo que haga más cuando ni siquiera la propia dirigencia política interna en el país está unida y coherente en cuanto al planteamiento de que en Venezuela la vía electoral se ha cerrado y que hay que luchar por recuperarla, pero no con una consulta frente a un país que habló el 20 de mayo contundentemente, porque como también lo decía yo en mis redes sociales, cuando la OEA desconoce el 20 de mayo, no solamente desconoce el proceso y todo el fraude, sino también a quienes lo convalidaron y participaron bajo la premisa de ser candidatos opositores, pero sabemos lo que había detrás y toda esta gente se prestó para esa farsa y ese juego. De manera que el país está demandando coherencia. Y si vamos a hablar de consulta, habría que preguntarle a los dirigentes de la oposición que están planteando aceptar esta propuesta de Ecuador, que no es más que la propuesta del régimen, vale decirlo, en el sentido de que le da más tiempo y distrae. Vale preguntarle a esta dirigencia opositora qué pasó entonces con la consulta popular del 16 de julio del año pasado.
donde más de 8 millones o casi 8 millones de venezolanos trazaron una ruta de la cual la propia Asamblea Nacional no siguió los pasos respectivos que allí se planteaba y que habían sido un mandato. Y hoy precisamente quien presidía esa Asamblea Nacional el año pasado nos dice que hay que tomar en cuenta una consulta que Ecuador está ofreciendo como una propuesta, una solución a la crisis en Venezuela. Eso es una especie de diálogo reeditado, pero en modo electoral. Sabemos que va a fracasar y sabemos que el régimen lo va a usar porque además proponen cosas imposibles a las cuales el régimen no va a ceder. Como que haya observación de la OEA y como que haya un nuevo actor, un nuevo CNE, por ejemplo. Y si a hablar de un nuevo CNE nos referimos, la propia consulta popular del 16 de julio del año pasado daba ese mandato a la Asamblea Nacional y no lo hicieron. De manera que si vamos a hablar de consulta, en este país ya se hizo una consulta muy clara el año pasado en la cual la gente decidió y dio un mandato a la Asamblea Nacional que todavía la mayor parte de ese mandato está en deuda. Esto no deja de preocuparnos. Claramente tenemos un país que está sufriendo los embates, las consecuencias de esta crisis cada vez más de mayor profundidad y una desconexión sin precedentes de gran parte de la dirigencia política de este país que está hoy hablando de primarias, de consensos y de candidatos y de unas elecciones que no van a ocurrir a menos que se siga la ruta que ha trazado la comunidad internacional, que no es la de Ecuador precisamente, sino la de la presión con sanciones, con más medidas que le hagan entender al régimen que tiene que ceder. De lo contrario, seguir pidiéndoles elecciones al dictador será o significará seguir teniendo elecciones que no son tal cosa. Así que esto nos debe hacer reflexionar y es parte pues del comentario con el que abrimos el programa del día de hoy. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, estamos de regreso. Hoy, tenemos en el Hablemos de a dos invitados muy especiales de la organización Sin Mordaza, Un Mundo Sin Mordaza, quienes han emprendido una campaña que comenzó con el preestreno de un documental el fin de semana pasado, al cual me invitaron. Lamentablemente no pude ir, pero es muy interesante porque se llama Nunca Jamás en Venezuela, la campaña, y precisamente busca generar la importancia de la memoria, ¿no? De la memoria histórica y de rescatar las historias detrás de los asesinados y de la represión en Venezuela en los últimos tiempos. Hoy precisamente
recientemente se cumple un año del asesinato de Neomar Lander, que también, por supuesto, conmovió a todos los venezolanos. Y para muchos, de hecho, esa mirada, esos ojos se convirtieron en una especie de impulso, en escudos, en calcomanías, en grafitis. En la ciudad se convirtió en una expresión urbana muy valiosa, e incluso lo hemos visto fuera de las fronteras. En Nicaragua han usado en las protestas a Neomar Lander como un ejemplo, y se convirtió en un símbolo de la protesta y de la resistencia venezolana en momentos en los que el país todavía lloraba su muerte, pero a la vez buscaba en ese dolor la fuerza para avanzar en esos 4 meses que todavía revivimos. Hace un año estábamos viviendo. Y por eso nos acompaña en el estudio Alejandro Hernández, quien fue o es productor ejecutivo general del proyecto, que lo ha venido llevando a cabo. Y en línea nos acompaña también Óscar Patiño, que es el coordinador general de la organización Un Mundo Sin Mordaza. Con ellos vamos a conversar durante este bloque y durante todo el programa sobre este proyecto. Y voy a comenzar con Óscar, que está en línea. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Pero saludos a ti y a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte, tú como representante, coordinador de la organización, precisamente el propósito de esta campaña, cómo surge, es decir, cuál era el interés fundamental de hacer esta campaña y qué los motivó a hacerla, ¿no? Sí, esto surge para nosotros, como para muchísimas personas, por haber estado involucrados en todos estos movimientos de protesta pacífica que hubo en el año 2017. Nosotros como organización no gubernamental, unido con la red de derechos humanos que hay en Venezuela, dijimos que sin democracia no hay derechos humanos. Y por eso nosotros vivimos de lleno lo que fueron estos más de 120 días de protesta, todo lo que sacrificó el pueblo venezolano para esto. Y entre eso está un grupo de personas que no puede ser olvidado. En su momento iniciamos una campaña, o el inicio de esta campaña nunca jamás fue con el fotógrafo Nelson Dudier, y con él decidimos representar de una manera gráfica esa cara y esa parte humana de aquellos que dieron la vida y fueron asesinados por el Estado venezolano para que no fueran olvidados. La primera etapa de esta campaña fue una campaña comunicacional con un cartel que uno se lo ponía en la cara, en mitad de la cara era tu cara como participante y la otra la del miembro fallecido o asesinado, y esa fue la primera etapa. Después nosotros decidimos dar un segundo paso, que es hacer una serie documental, y esta serie documental quería aún más humanizar todo lo que fue la vida de aquella persona que la sacrificó por el país. El documental busca hablar mucho de la parte humana, de su familia, un tema muy, muy íntimo y muy profundo, como es incluso el cuarto de cada uno de ellos que dieron la vida. Y eso es lo que trata de expresar. Es una visión distinta, no es una visión tanto de confrontación o de lo que vivimos en materia negativa, sino en lo positivo, quiénes eran ellos, y obviamente que para nosotros como ciudadanos no vamos a permitir que se olvide porque no es un número más, sino tiene nombre y apellido. Entonces, bueno, sí surge porque para nosotros es importante, porque vivimos esa época con muchísimos venezolanos, y para nosotros incluso hoy es una responsabilidad que no sean olvidados. Así es. Y bueno, Alejandro, tú que estás encargado pues de la producción y todo lo que es el montaje del proyecto, ¿cómo lo idearon? Es decir, esta fase de las historias y el documental y toda esta segunda fase de la campaña, ¿cómo la fueron ideando? Y en primer lugar, al menos desde un primer vistazo, ¿qué fue lo que más te impresionó de esa primera, ¿no? de esta parte de la campaña, lo que has venido haciendo? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de poder presentar la campaña de Nunca Jamás en Venezuela. Y esta segunda fase, como muy bien decía Óscar, venía un poco más a trabajar esas historias de lleno con los familiares, que estos fueran los protagonistas, en vista de que ellos eran las víctimas, eran parte de esas víctimas, vamos a decir que indirectas, de todas estas violaciones a los derechos humanos. Y en cuanto a qué fue lo más notable de cada una de esas historias o todo ese proceso de producción, fue, bueno, el acercamiento con los familiares, tratar de ver cuáles eran esos familiares que podían ser el puente para que una organización no gubernamental pudiera hacer una propuesta como esta, una propuesta en la que ibas a ir a sus casas, ibas a estar pendiente de
organizar las visitas, de que estos familiares tuvieran el tiempo y de que no fuera algo irresponsable, de que no en ningún momento quisiéramos tratar de contar una historia que no fuera la de cómo sus familiares se han visto afectados por toda esta situación de violación a los derechos humanos, pero cómo esos mismos familiares han venido tratando de superar y tratando de buscar algo para... Y la justicia, ¿no? La justicia, para reparar sus daños. Es entonces como quisimos, a través de estas 10 historias, un poco tratar de agrupar esos 160 fallecidos de las protestas del año pasado y tratar de contar una historia que los agrupara a todos. Eso fue gran parte de lo que tratamos de hacer con este primer capítulo de Nunca Jamás. ¿Cuáles son las 10 historias? Si las puedes saber la gente. Bueno, las 10 historias son la historia de la familia de Neomar Lander, de Juan Pablo Pernalete, Rubén Darío González de Valencia, el señor Leonardo González de Valencia, Luis Guillermo Espinosa de Valencia, Fabián Urbina de Maracay, Augusto Puga de el San Félix, Estado Bolívar, y también Jairo Ortiz, el primero de los fallecidos del año pasado. Importante esto. Y entiendo que entonces precisamente le dieron alcance nacional a la campaña. Oscar, quería preguntarte porque obviamente este tipo de campañas sensibiliza mucho y bien, como lo decía Alejandro, también el hecho de acercarte a la familia. Ese primer acercamiento puede ser el más difícil porque no todo el mundo está en la disposición de contar su historia abiertamente al punto en que ustedes llegaron, ¿no? A esa intimidad de conocer la historia detrás de cada una de esas víctimas. Pero en un momento como este, en el cual el país, por un lado, hay una crisis de credibilidad importante en los liderazgos a propósito de la propia crisis, y por otro lado, en un momento en que la sociedad está demandando precisamente acompañamiento que no consiguen el liderazgo político, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar desde una ONG como Mundo Sin Mordaza, que además no solamente se ha tomado la atribución de defender la libertad de expresión abiertamente durante mucho tiempo, sino que además se ha abocado a la defensa de los derechos humanos como un todo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de acercarse a la gente, más allá de este proyecto en general como una ONG, el recibimiento de la gente? ¿Y qué les dice la gente cuando ustedes al final muestran este trabajo como ONG? Sí, quiero aprovechar algo en este espacio y es agradecer la confianza que los familiares nos dieron a nosotros desde un primer momento, porque nosotros sabíamos y sabemos que no es fácil, y lo digo con muchísima responsabilidad, que también mucha gente veía a los familiares de los fallecidos o asesinados en las protestas, familiares, incluso presos políticos, como un trofeo o una bandera, y eso es algo que los mismos familiares nos lo expresaban al principio. Y nosotros desde el primer momento, de manera muy directa y muy respetuosa, le dijimos que todo el trabajo que íbamos a hacer iba a ser de la mano con ellos, de las ideas de ellos y de lo que ellos opinaban. Obviamente son nada más 10 familias de las más de 157 familias que han sido afectadas específicamente en materia de fallecidos en las protestas. Pero estas 10 familias las integramos en todo el proceso de elaboración, fueron partícipes o copartícipes de cada una de las ideas y enfoques, y yo creo que la clave fue, en primer lugar, tener ese acercamiento, y en segundo lugar decirles que queríamos que formaran parte de esto, que esto no era nada más de Un Mundo Sin Mordaza, sino ellos iban a ser y son parte del equipo de Nunca Jamás. Y bajo esta dinámica agradezco la confianza que hasta el día de hoy ellos nos han dado, y es algo que tenemos que rendirle honor. Y a modo general, ¿cómo se recibe el acercamiento a Un Mundo Sin Mordaza con respecto a este tipo de materiales? Yo creo que ha habido, y lo agradezco también muchísimo, el agradecimiento por parte de la sociedad civil, que nos dicen que gracias por estar ahí, por permitir a la gente que no olvide, porque lamentablemente sí creo que tenemos una memoria histórica bastante corta, y mantenerlo, digamos, en palestra. Si algo somos buenos nosotros como organización es generar ruido, y generar ruido de manera positiva. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, con transparencia por el frente, bajo una bandera de derechos humanos, bajo una bandera que obviamente no es partidista, sino es una bandera de los derechos humanos, de la sociedad civil. Y yo creo que esa transparencia con la cual hemos tratado de llegar a las personas, no solo un determinado grupo, ha sido beneficioso para nosotros como organización, y con la credibilidad que ya por 9 años hemos construido trabajando en Venezuela. Así es, la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, y este tipo de iniciativas, por supuesto, como bien tú lo apuntabas, la importancia, sobre todo, quizás ahora es importante, pero una vez que pasemos esto, que pasemos la página como país, va a ser muy, muy importante la memoria histórica. Y cómo precisamente vamos a recordar a todos estos héroes, a todos estos caídos y a todos quienes de alguna u otra forma
dieron su vida y su lucha por esto, ¿no? Y por lograr incluso un mejor país. Y de hecho, la página nunca jamás en Venezuela, el proyecto está dentro de una página que se llama memoriasporlavida.com. Excelente. Que esta página, Memorias por la Vida, lo que busca es generar una data histórica para el venezolano, donde hay cifras, pero a modo de relato, no a modo noticioso, sino a modo de relato, qué ha pasado en el sector salud, qué ha pasado en el sector alimenticio, qué ha pasado con la gente que ha sufrido el debido proceso, qué ha pasado con X, Y o Z, derecho humano que ha sido vulnerado. Importantísimo. Y esta lo que pretende es que no olvidemos todo lo que hemos vivido en todos estos años que pues nos ha hecho vivir el Estado venezolano hasta ahora. Así es. Gracias por esa página, Oscar. Gracias por acompañarnos también. Nosotros en la próxima parte seguimos con Alejandro. Vamos a seguir hablando del proyecto y gracias por esta iniciativa. Vamos a seguir conversando para que la gente pues se entere más y participe más. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí dice la Libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este jueves la excarcelación de 5 directivos de Credit Card que tenían boleta de libertad desde el pasado 6 de abril de 2018. José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, indicó que el diagnóstico que hizo la OEA sobre la crisis de salud que se vive en nuestro país es una prueba más de esta realidad que el gobierno insiste en negar. Una síntesis de una situación muy compleja. Lo llamamos un escenario realmente pues de mucha dificultad y es un escenario sistémico porque afecta a todas las partes del sector salud. Una de las cosas más prominentes, quizás no está señalado ahí, es la presencia de las epidemias, y ese es un marcador del retroceso, de la eficiencia del sistema en resolver, en prevenir las enfermedades que antes eran prevenidas mediante vacunas. Esta situación nos lleva a un retroceso 24, 25 años atrás en el caso de difteria, 11 años en el caso de sarampión, y tenemos situaciones como la situación de malaria, que representa las cifras que tenía el país hace más de 80 años. En internacionales, la Comisión Europea anunció que concederá un nuevo paquete de ayuda humanitaria de emergencia y desarrollo valorado en 35 billones de euros destinados a Venezuela y los países vecinos. Francia y Canadá se unirán frente a políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos. Y en los deportes, el diario deportivo portugués asegura que Cristiano Ronaldo dejará al Real Madrid este verano descontento por el incumplimiento de promesas. Tenemos un servicio público. Para la señora Liliana Bermúdez se solicitan alprazolam de 0.5 miligramos, losartán potásico, atamel y cloruro de magnesio en polvo. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0414-310-4189. Son las 11:31. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la libertad. Nos acompaña Alejandro Hernández, productor de la campaña que ha venido desarrollando en su segunda fase la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Nunca Jamás en Venezuela. Antes de continuar con él, tenemos un par de servicios públicos que también queremos compartir con ustedes. Se necesita con urgencia Trileptol de 300 o 600 miligramos, Trileptol de 300 o 600 miligramos para la señora Germania Ávila. La señora Germania Ávila, pueden comunicarse con ella a través del 0414-103-9084, 0414-103-9084 y 0414-031-8724, 0414-031-8724 para la señora Germania Ávila, Trileptol de 300 o 600 miligramos. Y también se necesita con urgencia anastrozol de 1 miligramo, para la señora Aide Ferrer. Para la señora Aide Ferrer, pueden comunicarse con ella a través del 0424-204-2393, 0424-204-2393 para la señora Aide Ferrer, anastrozol de 1 miligramo. Bien, Alejandro, conversábamos con Oscar en la parte anterior, seguimos contigo en el estudio. Claramente hablamos de la importancia de la memoria histórica, sobre todo porque este es un régimen muy cruel que ha jugado no solamente a dividir a los venezolanos, a ponernos a rivalizar entre unos y otros, sino también a cambiarnos la versión de la historia, ¿no? Y a que pensemos cosas distintas, a cambiarnos incluso el lenguaje. Y es muy importante recordar las cosas un poco porque es la única manera de mantener vigente esta lucha por la que muchos dieron su vida. Pero también es importante porque la mayoría de estos caídos fueron jóvenes. Y la mayoría de las personas que estaban y luchan y siguen de pie, por supuesto hay de todas las edades, pero el joven fundamentalmente sigue como con ese espíritu porque entiende que su futuro es el que está en juego. Y este tipo de iniciativas claramente pues ayudan a recuperar y a mantener viva la memoria. Cuéntanos un poco ya de la vivencia de lo que fue, no nos da chance de hablar de todas las historias, pero en general, ¿cómo fue la experiencia, ¿no? De acercarse, de llegar? ¿Cómo es la dinámica? Es decir, más allá de que la familia acepta ser parte del documental, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, ¿cómo es la entrevista? ¿Llegan a la casa? Cuéntanos un poco esa parte vivencial que a la gente seguramente le interesa saber. Bueno, para el proceso de este acercamiento hicimos una reunión con los familiares. Anotando un punto importante de esa reunión, el padre de Augusto Pugas, el señor César Pugas, se trasladó desde Bolívar. Al enterarse de esta reunión, se trasladó desde Bolívar hasta Caracas en autobús, solamente para poder asistir a esta reunión y que su historia, la historia de su hijo, formara parte de esta campaña. Entonces ya por ahí comenzamos como con esa importancia que le están dando los familiares, solamente con una breve presentación de lo que queríamos hacer. Todavía ni siquiera habíamos comenzado a hacer las visitas. Luego de esta reunión con los familiares, cada uno aportó un poco a ese proceso, vamos a decir que del documental, que era lo que queríamos relatar, algunas opciones que están dando ellos. Y primero hicimos 5 historias aquí en Caracas, un tema de poder hacer una ruta y abarcar esas 5 historias para poder después hacer la planificación de las historias a nivel nacional y poder abarcar también esas historias con un tiempo bastante adecuado. Y luego de haber hecho toda esa planificación general, tanto de las historias aquí en Caracas, fuera de Caracas y del interior, el llegar a la casa en un primer momento, distribuir los equipos en los cuartos, arreglarlos nosotros con los micrófonos, la cámara, y pedirle a los familiares que nos sacaran ese material, esos álbumes de fotografías. O sea, revivir, ¿no? Revivir, además revolver todo el dolor. Todo ese dolor o todas esas experiencias buenas y malas que tuvieron con su familiar, y que te vayan contando anécdotas mientras estás hablando con ellos. Es bastante fuerte de este lado, porque te identificas mucho con ellos. O sea, no hay forma de que no te identifiques con que esos padres que puedan o no estar en Caracas, puedan estar en Bolívar, tienen las mismas fotos que tienen tu mamá, claro, de ti, de pequeño, y que tú te identifiques en ese sentido, tú, persona que está construyendo una campaña,
ves el potencial que tiene a la hora de presentárselo a la gente. Luego de haber hecho esas 10 historias, vino ese proceso de cómo se los íbamos a presentar. Claro. Que iba a tener que iba a tener ese primer capítulo. Y fue bastante fuerte volver a ver esas escenas, ver qué podíamos poner, qué no podíamos poner, y tratar en la medida de ser fieles a nuestro compromiso con los familiares, de que esta campaña era también parte del trabajo que ellos nos vinieron haciendo durante estos meses. Claro. Luego, organizar ese preestreno a los familiares, que ellos hicieran lo imposible para llegar a Caracas ese día, fue bastante prometedor para nosotros, porque vimos la importancia que le seguían dando a ellos 2 meses después de que hubiéramos visitado sus casas. La importancia que tenían de invitar a la mayor cantidad de personas para que volvieran a ver por lo menos una vez más a su hijo, a su familiar, a su esposo. O sea, y esa intención permanente de mantener viva el recuerdo, ¿no? Sí, y también es bastante enriquecedor y comprometedor ver cómo ha sido la aceptación por parte de las personas que han visto el video por las redes de Sin Mordaza, por la página web de Memorias por la Vida, donde está todo el contenido de este primer capítulo. Ver que este video en tan solo 3 días ha alcanzado 9.000 visualizaciones, y solamente nos hemos quedado muy por poco con esa difusión. Nosotros ahorita estamos en ese proceso de que nos apoyen mucha más gente, de que mucha más gente con estas entrevistas de radio escuche, que es Nunca Jamás en Venezuela, quiera ver todo este material documental y quiera compartirlo, porque esto al final de todo es responsabilidad, claro, tanto de las organizaciones no gubernamentales como de la sociedad civil, de que estas historias, de que toda esta situación de violación a los derechos humanos no se olvide, y de que ellos mismos sean esos defensores de estas víctimas. Cuando hablamos de las historias, lógicamente son muchas historias, y cada una incluso puede ser más dolorosa que la otra. El hecho de que hayan sido 10, además de obviamente un tema de temporalidad por la duración del documental y de la actividad, también obedece en parte pues hay un criterio, por ejemplo, obviamente está el criterio geográfico, pero es decir, ustedes fueron quizás las historias que más se hicieron visibles en algún momento y por eso las escogieron, o fue un tema de ir con las familias y algunas les dijeron que no, pasó también eso. O sea, cuéntanos un poco esa parte. Con respecto a un criterio de escoger o no escoger un perfil, nosotros quisimos ser muy respetuosos a la hora de seleccionar o no los distintos perfiles, y es por eso que quisimos abarcar como que perfiles que representaran a algún grupo de personas. Claro. Menores de edad, estudiantes universitarios, profesionales, adultos ya un poco más mayores, y también personas que estuvieran fuera del núcleo de Caracas. Por lo menos el caso de Augusto Puga, un estudiante de la Universidad de Oriente en San Félix, estudiante de medicina. No son los mismos perfiles que escogimos en Carabobo, claro, en Valencia, con Luis Guillermo Espinosa, con Rubén Darío, que son chamos menores de edad, de 15 años, 3 años menor que por lo menos Neomar, y el señor Leonardo González, que tendría aproximadamente unos 50 años, que ya era un padre de familia y que es muy distinto a los perfiles que escogimos aquí en Caracas, que algunos fueron sonados por esa relación que mantenían con mucha gente los conocían, muchos eran compañeros de clases de Juan Pablo Pernalete, de Miguel Castillo, y quisimos abarcar todos esos perfiles un poco para poder representar a cada uno de esos grupos de la sociedad. Sí es cierto que se puede abarcar un perfil de mujer, pero también estuvimos en la posición de que muchos familiares no querían volver a tocar esa parte. Sí, reabrir esa herida que ya estaba ahí. Ya estaba latente, claro, pero que no querían volver a reabrirla porque sencillamente
ese proceso de sanación todavía sigue, Claro. y hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con eso. Este fin de semana fue el lanzamiento, ¿no? El pre-lanzamiento pues, del documental. Fue este fin de semana aquí en Caracas. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Estuvieron los familiares de todos los involucrados en el documental? El prelanzamiento que hicimos en Caracas, la única persona que no pudo asistir fue la señora Olga, la esposa del señor Leonardo, porque ese mismo día una de las hijas del señor Leonardo se estaba graduando de la universidad y ella no vive aquí en el país. Entonces creo que ella misma, una frase que me dijo a mí cuando la contacté para invitarla, fue que Leonardo está ahí y también está acá con su hija, y en verdad ella hizo todo lo posible para que vinieran una de sus hermanas y varias de sus sobrinas. Entonces realmente estuvieron todos los familiares, estuvieron los papás de Neomar, estuvieron los papás de Juan Pablo, los papás de Augusto Puga, Luis Guillermo, Rubén Darío y de Jairo. Entonces realmente tuvimos buena convocatoria ese día de parte de los familiares, de amigos de los familiares, de amigos de las propias víctimas y de algunas otras organizaciones no gubernamentales que se están sumando para esta difusión y este uso de este material, porque más allá de que pueda estar en Memorias por la Vida, pueda ser una producción de Sin Mordaza, esto es para que la gente pueda tener ese material, pueda difundir la verdadera situación de Venezuela a través de esta representación de estos 10 perfiles, de que se compruebe una vez más de que en Venezuela existe una violación a los derechos humanos, existen unas víctimas, pero que también existe una organización civil y unas organizaciones no gubernamentales que van a hacer todo lo posible para detener y obtener justicia. Eso es muy importante. Ahora, también sabemos que esta campaña no se queda acá, es decir, ya tuvo una primera fase que fue también, digamos, fotográfica, esta segunda fase que es igual audiovisual con este documental, pero también entendemos que hay otras fases y otros proyectos en torno al mismo tema, ¿no? Sí, nunca jamás en esta segunda fase, aparte del documental, tiene es un producto audiovisual completo que tiene el video, tiene una serie de fotografías que van como que complementando la historia de cada uno de los perfiles. También tiene una parte narrativa que está disponible en la página Memorias por la Vida. Y las otras dos temáticas que vamos a abordar, siendo fieles un poco a la primera fase, que abordamos el tema de fallecidos, presos políticos y heridos. Esta vez también vamos a hacer lo mismo. Vamos a también abordar las historias de los presos políticos, de 10 presos políticos y de 10 heridos. La última temática la vamos a abordar en este mes de junio, y creo que la de los heridos, que es la más notable, en vista de que uno podrá ver las caras, uno ha visto las caras de los fallecidos por las noticias, uno ha visto la cara de los presos políticos, pero solo has visto la cifra de los heridos, has visto la cantidad de heridos que tuvo el año pasado, la represión. Pero no sus historias. Tú no sabes cómo está el chamo que por lo menos lo quemaron en Altamira vivo y que vive en Bolívar. Tú no conocemos la historia del chamo que le tuvieron que cortar una pierna por la infección que tuvo después de los perdigonazos de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces es tratar de darle también un derecho de palabra a esas personas, un derecho de palabra que no tienen y que creemos como Sin Mordaza, promoviendo la libertad de expresión, de que tienen tener esa oportunidad de espacio. Ustedes estas 10 historias están seleccionadas también para el caso de los heridos y también la de los presos. Estamos en proceso todavía. ¿Y para qué fecha de junio tienen estimado lanzar? ¿Finales de junio? Ahorita en junio vamos a hacer las grabaciones. Ok, están en el proceso de producción. En el proceso de producción, okay. El preestreno se realizará a mediados de julio. Y así sucesivamente con el de presos políticos. Ahorita en junio lo que va a estar disponible va a ser esas historias, tanto en la página web de Memorias por la Vida como en @sinmordaza, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que puedan un poco ver por separado cada una de esas historias y puedan sentirse más cercanas a esas historias a las personas. Alejandro, tú como calidad de productor, ¿no?, de llevar el proyecto y ser el responsable de que este proyecto se concrete y vea luz,
obviamente has vivido el proceso desde sus inicios, de que fue una idea, desde que, bueno, se concreta, luego la postproducción, ¿no? Ya toda la fase de difusión. Y de las historias que has visto, ¿cuál ha sido la que más te ha conmovido en términos de tú como joven, ¿no? No tanto en el sentido de la producción, sino personalmente. Quiero que me contestes eso en la próxima parte cuando regresemos de la pausa. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les habla María Teresa Velandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles. Dejamos una pregunta en el aire, Alejandro, que era desde tu experiencia personal, este proyecto, insisto, más allá de tu rol de ejecución del proyecto, de que salga bien a nivel vivencial, personal, ¿qué historia o qué historias, si fueron varias, te ha marcado más como joven, ¿no? Como joven, más allá de tu responsabilidad en Sin Mordaza y en el proyecto? Bueno, como te comenté en la pausa, en verdad es una pregunta bastante fuerte y tratar de tocar, y como te estaba como medio contando, tratar de seleccionar una para mí era bastante difícil porque son 10 historias que cada una de cualquier otra forma me afectó. Me afectó personalmente en el trabajo, que les comentaba esto a mis compañeros y quedaban anonadados. Pero también te dije que la que más impacto tuvo en mí, que fue un antes y un después de la producción de Nunca Jamás, fue la historia de Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo Pernalete tiene mi edad. Yo tengo 21 años. Juan Pablo Pernalete estaba estudiando su carrera universitaria. Yo también estoy estudiando mi carrera universitaria. Y que la mamá empezara a sacar los álbumes de fotografías, que nos empezara a contar cómo era Juan Pablo. Como tú decías, un héroe anónimo. Juan Pablo, para los que no sepan, Juan Pablo era jugador de básquet
y él a sus amigos del básquet, muchos amigos eran de zonas aledañas a Caracas, eran de zonas pobres. Juan Pablo le regalaba sus zapatos y sus papás pensaban que los vendía para él tener dinero. Juan Pablo también, él tiene una prima que adoptó su mamá, una prima que fue diagnosticada de cáncer hace creo que 2 años, y Juan Pablo, para ayudar a sus papás, vendió el carro para poder ayudarlos aportándoles dinero. Entonces es como yo viéndome en esa posición, yo no he hecho nada de eso y claro, te identificas. Me identifico y digo, este es un ejemplo a seguir. Claro. Tanto él como las 10 personas que fueron víctimas de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y es ver como cada uno era un héroe anónimo. No era una persona que porque había marchas estaba adelante, sino que desde antes venían ayudando a la sociedad y queriendo transformarla a hacer la mejor versión de nosotros mismos. Sí, y que al final lamentablemente tuvimos que descubrirlo después que lo habían asesinado, ¿no? Alejandro, ya se nos agota el tiempo, pero rápidamente para quienes nos escuchan, ¿cómo podemos seguirlos en redes? ¿Cómo podemos seguir el proyecto en redes también? Y cómo la gente puede estar pues siguiendo todo lo que vayan haciendo con esta iniciativa. Bueno, sigan a @sinmordaza, que es la cuenta de la organización. Ahí se va a estar publicando durante todo este mes de junio las 10 historias. En Instagram. Y también en Facebook y en Twitter. Además, van a poder en www.memoriasporlavidas.com van a poder descubrir todo el contenido, las 10 historias, el video general y 10 cápsulas de todas estas entrevistas. Y bueno, sigan pendientes que tanto el mes de julio como agosto vamos a poder desarrollar el tema de los heridos y de los presos políticos. Muy bien, gracias Alejandro por acompañarnos. Era Alejandro Hernández, productor de la campaña Nunca Más en Venezuela, que lleva a cabo Un Mundo Sin Mordaza. Gracias a todos por sintonizarnos. Felicidades por esa iniciativa y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.